revisar dos cosas para esta última semana. Vamos primero a leer las páginas de la 48 y la 49, en donde vamos a conocer nuestro último producto notable. Ya recordemos que ya la primera semana vimos el producto notable del cuadrado de binomio. Luego, la semana pasada estuvimos revisando la suma por su diferencia, que recordemos que era como la más fácil. Y vamos a ver en esta semana el binomio con término en común, ¿ya? Que es el cómo se denomina este producto notable. Entonces, para ello, vamos a leer las páginas 48 y 49 y luego vamos a revisar rápidamente las actividades de las páginas 32 y 33, ¿ya? Y no olviden recordar el plazo cierto que tenemos para el envío, ¿ya? Así que para que no lo dejen de lado. Entonces, vamos a ir, ¿no es cierto?, a nuestro libro, ¿ya? En este caso, página 48, y vamos a ver respecto a qué sucede con este binomio con término en común. Bien, a ver, el binomio con término en común ya es veámoslo un poquito más acá, es una multiplicación ya de dos términos algebraicos, ya en este caso es binomio por binomio, ya, pero como su nombre dice con término en común. ¿Qué significa? Significa que uno de los dos números o letras que tengamos en el binomio van a ser iguales, ¿ya? Entonces, en este caso es x más a, x más b. Puede ser x menos b, x más a, ¿ya? O sea, puede ser perfectamente signos distintos, ¿ya? Pero lo importante es que si uno es x, el otro igual es x, ¿ya? Esos dos después pueden cambiar, pueden ser números, ahí uno puede ir jugando con ellos. Ahora, ¿de qué manera ustedes lo van a desarrollar? La fórmula cuyo, cuyo método no recomiendo tanto, porque a veces puede ser fácil resolverlo, pero hay algún ejercicio en donde uno se va a complicar un poquito el usar la fórmula. Dice así, la fórmula dice que yo tengo que tomar el primer numerito, que es el término en común, y elevarlo a 2, ¿ya? Más la suma de los términos, en este caso, a ver, en este caso son los términos que no son comunes, ¿ya? Que son los términos no comunes, multiplicado por el término común, más la multiplicación de los términos, ¿ya? El problema se va a dar acá cuando uno tenga signos distintos. Si los signos, si ustedes se fijan acá siempre es más, ¿ya? Esto siempre es más y esto siempre es más. Entonces, si uno de estos dos signos es negativo, el A va a ser el negativo, por lo tanto van a tener que sumar un positivo con negativo y multiplicar positivo con negativo. Se van a cambiar los signos, va a quedar la embarrada, ¿ya? O sea, lo he visto años anteriores, ya esto no es algo nuevo para mí, por eso yo les recomiendo que esta fórmula que ustedes ven acá no la utilicen tanto, porque la manera en cómo uno puede distraer con este ejercicio es fácil que se equivoquen con la fórmula, ¿ya? En cambio, yo les voy a pedir que realicemos la estrategia de multiplicar término a término, porque les va a salir mucho más cómodo e incluso no más corto, pero sí más fácil que aplicar la fórmula, ¿ya? Entonces, para que vean un ejemplo, vamos a ver este ejemplo geométrico para que vean de dónde viene, ¿cierto? Esta multiplicación de términos en común, en donde nos dice que
nos preguntan por el área de un rectángulo de lados x más a y x más b, ¿ya? Entonces, primero dibujamos el rectángulo y vemos acá un lado x más a, otro lado x más b, ¿cierto? Y los separamos en distintas áreas, así mismo como nosotros lo hacemos en el libro, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos el área 1, que es x por x, el área 2, que es a por x, el área b 3, que es b por x, el área 4, que es a por b, ¿cierto? Se calcula el área de cada uno de ellos, se suman y obtenemos x cuadrado más ax más dx más ab. Vemos que todo eso no se puede llegar y sumar, así que factorizó, ¿cierto? Por x y sumó el a con el b más x, ¿cierto? Más a por b. Entonces, básicamente, el área de este rectángulo era la fórmula, ¿ya? Ahora, no siempre voy a tener a y b, ¿ya? Ahora, cuando yo no tengo a y b, ya que es la otra parte, ¿cierto? Numérica, que es lo que no, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, es en este que tenemos acá, como ejemplo 2, ¿ya? Fíjese bien aquí. En el ejemplo 2 nos dice que nosotros desarrollamos el producto entre x más 6 y x más 8. Y esto es un ejemplo de por qué se dice producto de binomios con término en común, ¿ya? El término en común, que ahí decía, en este caso va a ser la x, ¿ya? Porque es el término que tiene este paréntesis y este segundo paréntesis en común. Ahora, este 6 y este 8 van a ser los términos no comunes que yo voy a usar para desarrollar, que en este caso dice que tengo que sumarlos y luego multiplicarlos. Y como ambos son positivos, no va a haber mucho problema en decir que 6 más 8 es 14 y 6 por 8 es 48, entonces va a llegar la respuesta automáticamente. Pero yo recomiendo, a modo personal, que vayamos realizando las multiplicaciones término a término, porque nos va a resultar más fácil llegar al resultado cuando no tengamos solamente más, ¿ya? Porque ustedes saben que muchos ejemplos muestran con más, con más, con más, con más, pero cuando llegamos a los ejercicios nos colocan los menos. Y ahí se nos da vuelta todo el problema, todo el ejercicio, y al final uno no entiende mucho. Entonces, por lo mismo, para que sea algo general, y para que no tenga que estar usando la fórmula con los más y el término a término con los menos, tratemos de generar, ¿cierto? Un solo tipo de resolución para que ustedes mismos, ¿cierto? No se mareen en el cómo se desarrolla. Por eso yo creo que algunos, ¿cierto? Tuvieron dudas en el cuadernillo porque hubieron ejercicios que no pudieron hacer porque están, ¿cierto? Estos famosos menos. Pero, ¿qué puedo hacer yo para que me dé el resultado de manera correcta? Y lo que yo puedo hacer acá es multiplicar término a término. Primero con primero, x por x, después el x por el 8, después el 6 por el x y el 6 por el 8. Y luego que y hago esas cuatro multiplicaciones, voy a sí o sí sumar los números del centro, que va a ser 6x más 8x, me va a dar 14x, y después me va a quedar x cuadrado más 14x más 48. O sea, me va a quedar lo mismo. Bien, entonces, ¿es importante la fórmula? Sí. ¿Me voy a enredar con la fórmula? Sí, porque también es una fórmula más compleja. Ya no es una fórmula llegar y resolver. Ya yo prefiero que se acostumbren a resolver el cuadrado binomio y esta dejémosla de lado y multipliquemos término a término porque se nos va a hacer más cómodo. Bien, ahora veamos otro ejemplo, que es como nuestro ejemplo al revés, ¿cierto? Que no nos va a ayudar mucho, pero veamos los factores.
Primero, nos dice que tenemos que determinar los factores cuyo desarrollo corresponde a m cuadrado más 2m menos 15. O sea, nos está diciendo cuál era mi ejercicio original para obtener ese resultado. O sea, dice que este trinomio corresponde al desarrollo del producto de binomios con un término común y se debe cumplir mi fórmula, ¿ya? Y en este caso el término común va a ser m, porque como acá hay un m cuadrado, se asume de que era m el término común. Ahora, tenemos que buscar dos números que al sumarse me dé 2 y que al multiplicarse me dé menos 15, ¿ya? Ahora, como me tiene que dar menos 15, uno tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo, para que me dé negativo, ¿cierto? Porque se está multiplicando. Entonces uno tiene que ser más y el otro menos, o menos y más. Entonces, o uno o el otro. Ahora, cuando tengo en este caso un más y un menos, que me da menos, tengo que buscar qué números podrían ser. Puede ser 15 por 1, puede ser 3 por 5, puede ser 5 por 3, puede ser 1 por 15 o 15 por 1, ¿ya? Y tengo que estar jugando con los signos para ver cuál va con más y cuál va con menos. Entonces en este caso voy a ocupar se ocupa el 5 con el 3, porque 3 por 5 o 5 por 3 es 15, y se ocupa el 5 positivo y el 3 negativo. ¿Por qué? Porque estos números yo después los tengo que sumar. Y si yo los sumo, el resultado me tiene que dar positivo. Me tiene que dar 2 positivo. Entonces, si esto hubiese sido menos 5 y este 3 positivo, me hubiera quedado menos 2. Básicamente es por eso. Entonces, los números que yo voy a usar va a ser el 5 y el menos 3. ¿Por qué? Porque 5 más menos 3 me da el 2 que estaba buscando aquí, y el 5 por el menos 3 me da el menos 15, que es el número que estoy buscando acá. Entonces, con el factor en común, un paréntesis me va a quedar m más 5 y el otro paréntesis me queda m menos 3. O sea, hice el proceso a partir del resultado y llegué al ejercicio, ¿ya? Que es el mismo proceso que habíamos hecho antes nosotros con los otros productos notables. Ya, este ejemplo no nos sirve mucho para lo que vamos a desarrollar después, ya, sino que lo que nos sirve es este. Pero vamos a tener que ahondar un poquito más en el tema desarrollando ejercicio. Ya, yo creo que ahí se nos va a aclarar un poquito más el asunto para que no nos confundamos más. Y de hecho, yo creo que voy a dejar nuevamente abriendo el programita aquí. Lo vamos a dejar un poquito más chiquitito para que no nos gaste tanta memoria. Y por mientras vamos a desarrollar este ejercicio de el método que yo les quería mostrar para que vean de qué manera, ¿cierto? Yo puedo eh, desarrollarlo a mi juicio más fácil, ¿ya? Ahora, por mientras, escríbame ahí en el chat si es que se entendió un poco eh, la relación de este producto notable, ya que es el producto binomio término común, para que así nosotros podamos seguir por mientras aclarando un poquito más la situación. Mm, Profe, ¿hay otra fórmula para resolver eso o esa es la única? Es la única. Oh, perfecto. Yo les voy a mostrar una forma de hacerlo manual, ¿ya? Que es lo que vamos a revisar ahora. Lo vamos a revisar aquí, que es lo que a mí me interesa que podamos lograr. Ya, entonces mientras se abre, ¿cierto? Nuestra pizarrita, voy a revisar acá, voy a usar la herramienta de recorte y les voy a mostrar de qué manera yo lo hago, ya que es lo que me interesaría que también ustedes pudieran hacer, porque yo lo encuentro más cómodo sin usar la fórmula, ya, esa es la verdad. Ya, a mí en este ejercicio en particular no me gusta la fórmula.
ya, porque al final enreda, ya, y eso a mí no me sirve que a ustedes los enreden. Ya, vamos a ocupar, primero les voy a decir qué es lo que voy a hacer. Primero, voy a multiplicar este primer número, lo voy a multiplicar por este número, ya. Ay, no me gusta este programita porque me hace como que si yo estuviera haciendo un clic. Ahí sí, ya, primer número con primer número. Voy a multiplicar x por x y voy a decir que esto me va a dar x elevado a 2. ¿Ya? Eso es lo primero. Luego, ¿qué voy a decir? Voy a multiplicar ese término por ese término. ¿Ya? El x con el 8. Entonces yo voy a decir, el x que es positivo por el 8 que es positivo me va a dar más. Y digo, x por 8, 8x. Ahora, luego que multiplico con la x, voy a multiplicar con el 6. Y de hecho lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer con otro color para que vean la diferencia. Y después voy a decir 6 por x. Y voy a decir más por más es más. Y digo 6 por x va a ser 6x. Luego más por más es más. Y 6 por 8, 48. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo el resultado de mi multiplicación término-término. ¿Ya? ¿Se entiende esa multiplicación término-término? Sí, profe. ¿Sí? ¿Le queda mucho más cómodo que usar la fórmula? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Le gusta más así? Sí, es más fácil, ¿cierto? Decir, sí. multiplicar término a término. Yo lo considero mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando ustedes multipliquen término a término, van a haber dos que van a ser iguales, que ustedes van a poder sumar. Entonces, en este caso, ustedes van a poder sumar el 8x con el 6x. Sí o sí se van a sumar dos, ¿ya? Entonces, lo vamos a colocar acá con negro. ¿Qué voy a hacer después? El x cuadrado yo lo voy a mantener porque no voy a poder sumarlo con nada. Voy a sumar 8 más 6, ¿sí? Porque los dos son x. Me va a dar, como decía el Benja en el chat, 14x. Y voy a sumar y me va a dar 48. Si ustedes se fijan, este resultado es el mismo que me da usando la fórmula. Quizás me demore un poquito más porque tuve que sumar, pero es lo mismo que voy a tener que hacer yo en la fórmula. O sea, igual voy a tener que sumar el 6 con el 8. Igual voy a tener que multiplicar el 6 con el 8. ¿Ya? Igual voy a llegar al mismo resultado. Pero lo voy a hacer de una manera en que yo lo voy a entender más. ¿Ya? Por eso yo les recomiendo usar este método, ya que no está en el libro, ¿ya? Porque el libro insta a que usemos las fórmulas, pero dentro de las tres fórmulas que nosotros vimos esta quincena, yo prefiero que se aprendan la del cuadrado de binomio, la de la suma por su diferencia, pero esta no, ya, esta yo personalmente no me gusta, ya, así que yo prefiero que la dejemos así de esta forma. Bien, entonces, eh, asimismo como lo estuvimos viendo con con los otros productos notables, ya que ya hemos desarrollado bastante, la idea es que podamos desarrollar ejercicios de acá. Y qué mejor que comenzar al tiro, para que así no nos atrasemos, para que vayamos avanzando. Yo sé que aquí hay varios ejercicios que algunos los tienen pendientes porque no han alcanzado o no han podido desarrollarlos. Y qué mejor ahora que ya conocemos el método para desarrollarlos, que los aprovechemos a hacer para que ustedes mismos vayan teniendo su quincena completa lo antes posible. Bien, así que me quedo atento en el chat para que ustedes me vayan diciendo, profesor, hagamos. Ya, y aquí ya apareció la primera, que vamos a hacer la D de el ítem 4. Bien, así que vamos a irnos directamente a hacerle un zoom a la letra D y vamos a comenzar a desarrollar. Bien, cualquier otro que ustedes tengan, déjenmela ahí en el chat para poder ir desarrollando la continuación y así vayamos avanzando entre todos, vayamos aclarando las dudas y es
lo que vamos a ir a desarrollar. Bien, entonces, primero que todo, sabemos que para desarrollar esto tenemos que ir multiplicando término a término. Entonces, yo lo voy a hacer ahora para que ustedes vayan viendo qué fue lo que voy haciendo. Y por ejemplo, ¿qué voy a hacer? El primer término lo voy a multiplicar. Perdón, es lag. Ahí sí, lo voy a multiplicar con el primer término y el segundo paréntesis. Ya, primero con primero. ¿Qué voy a tener? Fíjense bien, y acá va a ser importante porque yo tengo que multiplicar todo. El signo, el número, la letra. ¿Ya? Aquí lo voy a tener que hacer ordenadamente. Porque si quiero usar este método, también tengo que ser ordenado con todo lo que tengo que hacer. Entonces, tengo que decir, más con más es más, así que no hay problema ahí. Entonces, el número 2 por 2, 4. Ya, 4. Luego, x por x, x cuadrado. X cuadrado. Ya, tengo el primer término listo. Luego, voy a decir primero con el segundo. Y digo, más por más es más. Luego, 2 por 1, porque esta es una i, va a ser 2. Luego, x por y cuadrado va a ser x y cuadrado. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos primeras. Luego, vamos a multiplicar el segundo con el primero. Lo voy a escribir en distintos colores para que vayan viendo cómo se va resolviendo. Entonces aquí, lo mismo. Es muy importante. Los tres elementos se multiplican. Entonces parto. Menos con más es menos. ¿Ya? Ojo ahí. Estoy multiplicando un negativo, que es el menos y cuadrado, por un positivo. Por lo tanto, el resultado es negativo. ¿Ya? Entonces, menos con más, menos. Luego, números. 2 por 2, 4. Luego, letras. Y cuadrado por x, x y cuadrado. Ahora, si alguien me pregunta, pero profe, ¿por qué cambió de posición las letras? Si decía y cuadrado x, porque puso x y cuadrado. Y la razón es porque cuando uno escribe los resultados, uno lo hace de manera alfabética. ¿Ya? Si uno dice a por b y b por a, ambos resultados son a por b. ¿Por qué? Porque se debe propiciar el uso de la letra de manera alfabética. ¿Ya? Francisca, cuénteme, que levantó la manito. Ah, ok, ya, no hay problema. Ya, sigamos entonces. Entonces, en esto verde, lo que estamos multiplicando es el signo, menos con más, menos, el número, 2 por 2, 4, y las letras, o sea, x por x cuadrado, que me da x y cuadrado. Y finalmente nos queda multiplicar el segundo con el segundo. En este caso va a ser... Ahí. El segundo con el segundo, que lo vamos a hacer en lápiz negro. Y tenemos menos por más nuevamente, va a ser menos. Tengo 2 por 1, que es 2. Y cuadrado por y cuadrado va a ser y elevado a 4. Porque recordemos que cuando yo multiplico dos potencias de igual signo, sumo los exponentes. Entonces me queda 2 más 2, 4. Por lo tanto, ahí me queda listo la primera parte de mi ejercicio, ¿cierto? Que es esta resolución. Ahora, lo que debo hacer es resolver los términos comunes, que por lo general van a ser los términos que van a estar al centro. ¿Ya? Entonces, voy a resolver esto, ya que está acá, y vamos a escribir el resultado final. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado final? El 4y cuadrado, o sea, el 4x cuadrado, que como no hay ningún otro x cuadrado, no puedo calcularlo con nada. Y acá voy a tener que resolver aquí.
Tengo 2 positivos con 4 negativos. Como el 4 en valor absoluto es mayor, mi resultado me va a quedar negativo. Y tengo que restar 4 menos 2 es 2. Y el x y cuadrado se debe mantener. X y cuadrado, ¿cierto? Y luego el 2 y cuarto, el 2 y a la cuarta lo debo bajar porque no hay ningún otro por el cual yo puedo sumar o restar. Y aquí obtengo el resultado final de mi ejercicio. 4x cuadrado menos 2x y cuadrado menos y a la cuarta. Ya, ese es el resultado, ¿cierto?, de mi multiplicación. Ya, ahora, como les decía, usar la fórmula con más y menos, la verdad es que no es muy recomendable porque aún no están tan acostumbrados al tema de los signos. ¿Ya? Quizás a futuro sí, pero la verdad es que esta fórmula no es tan útil. Ya al final se utiliza más la multiplicación término a término. Les va a ser mucho más cómodo y fácil hacerlo así que estar desarrollándolo de la otra forma en que lo indicaba el libro. ¿Ya? Se lo doy como consejo. ¿Ya? Bien, no sé si quedó más clarito, Benja, que usted tenía la duda. Y si es Sí, profe, que... aunque no entendí bien por qué al principio hay una resta. Ah, ya, ok. A ver, la resta está dada por esto, ¿ya? Eso va a gatillar que todo lo que yo multiplique este segundo término va a ser un menos 2 por, ¿ya? Entonces, como va a ser menos, en este caso, va a ser necesario estar colocando estos signos de acá, ¿ya? Que va a ser ese menos por más menos y menos por más menos. Entonces generó positivo, positivo, negativo, negativo, ¿ya? En el orden de mi primer resultado. Ahora, para obtener el segundo resultado, se genera una resta porque yo estoy operando un número positivo con un número negativo. Entonces, básicamente lo que tuve que hacer fue realizar la operación entre un 2 menos 4. Entonces, si yo tengo 2 menos 4, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 2. ¿Por qué? Porque yo tengo que restar, porque uno es positivo y el otro es negativo. Esa es la razón del por qué se resta, ¿ya? Y por eso me dio menos 2. Y el otro de acá sigue siendo negativo por culpa de la multiplicación, básicamente, ¿ya? Entonces, por eso nos da ese resultado. Bien. Eso. Ahora, ¿algún otro ejercicio que les gustaría que desarrolláramos? Ya recordemos que tenemos varios, Profe, la 2 del. O sea, la 2. ¿ya? A de la 2. La A, Sí. ya, ok. Dice, escribe la expresión que representa el área de cada rectángulo y luego resuelve. Ya, la expresión ya, la expresión del área básicamente es multiplicar esto con esto. Ya, por lo tanto, si la primera nos dice uh, tenemos x más 9 y x más 2. Ya, esa expresión que tenemos acá nos da como resultado el área. Ya recordemos que lo que hay entre un paréntesis y otro es una multiplicación. Recordemos que esta multiplicación la verdad es que uno no la escribe ya regularmente, solamente uno escribe los dos paréntesis. Ya, eso es como para que lo recordemos, ¿cierto?, de la clase anterior. Entonces, esa expresión es la que a nosotros nos permite representar el área del rectángulo. ¿Ya? Entonces, eso lo tenemos que hacer con todos los otros. Y ahora yo tengo que resolver. ¿Ya? Entonces, ¿cómo era que yo lo resolvía? Lo resolvía multiplicando término a término. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a nuevamente hacer los dibujitos para que vean cómo lo voy a ir resolviendo. Tengo primero x por x
cuadrado. Luego, más por más es más. Y 2 por x, o x por 2, me va a dar 2x. Luego, que deje listo mi primer término, me voy con el 9. Y primero digo, más con más es más. 9 por x es 9x. Luego, más por más es más. Y 9 por 2 es 18. Bien, entonces aquí ya tenemos la multiplicación de nuestros paréntesis. Siempre me van a dar 4 números o 4 términos. Ya es como clave, 4 términos. Y si es que esto está ordenado, ya si el término común está al principio o está al final, los dos del medio son los que yo voy a poder sumar. ¿Ya? En reverso. Sin querer. Y cuando nosotros tenemos que sumar el 2x más el 9x, como ambos son positivos, simplemente los voy a sumar. Y me va a quedar me va a quedar ahí sí. Me va a quedar x cuadrado más 11x más 18. Y ahí me va a quedar listo mi ejercicio. ¿Ya? Gracias, profe. Y bueno, ¿se entiende el cómo se resuelve en general este producto notable? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿les gustaría que hiciéramos más ejercicios? Aprovechemos antes de que se nos dé la hora. La 6. ¿Ya? Ok. Veamos acá. Dice, los rectángulos de la imagen tienen igual área. ¿Cuál es el valor de A? Entonces, veamos si de verdad es... perdón. Dice, em, los rectángulos de la imagen tienen igual área, perdón. Tienen igual área. O sea, el área de arriba es igual a la de abajo. Entonces acá nos preguntan cuál es el valor de A. Entonces, primero calculemos el área, ¿cierto? Entonces, llamemos a... De hecho, esto lo vamos a hacer con distintos colores. Este va a ser mi rectángulo 1 y con azul vamos a hacer mi rectángulo 2. Ya, entonces vamos a hacer el desarrollo del 1 aquí. Voy a agrandar un poquito más para poder escribir más cómodo. Y vamos a tener, primero, vamos a tener un a más 3 multiplicado por a más 2. A más 2. Y voy a hacer la multiplicación acá abajito para llegar al resultado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero con primero me va a dar a cuadrado. Más primero con segundo me va a dar 2a. Luego, segundo con primero me va a dar 3a. Luego, segundo con segundo me va a dar 6. 3 por 2, 6. Finalmente voy a tener que sumar los dos del medio y me va a dar a cuadrado más 5a más 6. ¿Ya? Entonces me va a dar a cuadrado más 5a más 6. Listo. Tenemos, ¿cierto? Listo nuestro resultado. Y tenemos que ahora calcular el área del segundo rectángulo. Y tenemos los siguientes datos. Primero, que de hecho después vamos a hacer la separación aquí para que no nos confundamos. Tenemos a más 5 por a más 1.
Y luego tenemos a por a, que va a ser a cuadrado, más a por 1, que va a ser a, más 5 por a, que es 5a, y luego 5 por 1, que es 5. Sumamos los términos del medio, me va a quedar a más 5a son 6a. ¿Ya? Acá solamente sumamos. Y el 5 queda aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahora nuestro problema? Nos dice que el área del primer rectángulo es igual con el área del segundo rectángulo. Por lo tanto, tenemos que saber cuánto es lo que vale A. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir de? Voy a decir, lo vamos a hacer en negrito para que veamos qué es lo que nos queda ahora. Nos dice que, vamos a borrar un poquito más acá para que podamos realizar. Vamos a escribir aquí, vamos a separar esto y vamos a hacer nuestro ejercicio aquí. ¿Qué nos está diciendo? Como estos dos tienen el mismo área, yo puedo perfectamente decir que a cuadrado más 5a más 6 es igual a cuadrado más 6a más 5, ¿cierto? Y tenemos que resolver esto, ¿cierto? La igualdad de estos trinomios. Por lo tanto, yo tengo que despejar cuánto vale a. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dejar los a un lado y los números al otro. Entonces yo digo, ¿dónde está el a mayor? El a más grande está aquí, ¿cierto? Está aquí a la derecha. Entonces, como este a es más grande, perdón. Ay, ahora cambió. Ya, como este a es más grande, yo lo voy a dejar todas las a la derecha. Ya, por esa razón. Ya, entonces yo voy a dejar los numeritos aquí a la izquierda. Voy a dejar el 6. El 5 lo voy a pasar restando. El a cuadrado lo voy a dejar aquí. El a cuadrado de la derecha lo voy a pasar restando. Ya, el 6a lo voy a mantener. Y el 5a que está a la izquierda lo voy a pasar a la derecha. 5a. Listo. Y el 6. Y ahí creo que están todos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Entonces, resto los números. 6 menos 5 me da 1. A cuadrado menos a cuadrado es 0. Por lo tanto, eso se va a eliminar. Esos dos se eliminan. ¿Ya? Y el 6a menos 5a. 6 menos 5, 1. Entonces, eso me queda 1. Por lo tanto, yo voy a decir que a vale 1. Entonces, pregunta, ¿cuál es el valor de a? El valor de a es 1. Se va a escribir acá. El valor de a es a. Ya sí, digámoslo. Es 1. 1. Bien. Y tenemos listo nuestro problema. Bien. Y ahí estaríamos. Recuerden siempre colocar las respuestas a los problemas. Ya. Acostúmbrense desde ya porque si no después es importante hacerlo. ¿Ya? Así que importante. Bien. Listo. ¿Se entendió? Sí, profe, todo. Ya, ok. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, en resumen, área del 1, área del 2, como nos pedían que tienen igual área, los igualamos y encontramos el valor de A. ¿Ya? Estaríamos. Ahora, bien. ¿Otro ejercicio? ¿Un último ejercicio? Antes de terminar la clase. El C del ítem 2, profe, por favor. Bueno, el C del ítem 2. El C del ítem 2. Vámonos acá al C del ítem 2. Lo vamos a escribir aquí rapidito
Y tenemos. Ya, primero tenemos que escribir acá el área. Perdón. No puse el lápiz. Ahora sí. Se me cambió. Ya. Vámonos nuevamente acá. Perdonen. Ahora sí. Ya. Tenemos entonces la base, que es 2x más 4 multiplicado por la altura, que es 2x más 3. ¿Cierto? Ya, tenemos base por altura, 2x más 4 por 2x más 3. Y vamos a tener que multiplicar término a término, así como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ya, recordemos, primero por primero con segundo, ya, vamos a hacerlo término a término. Esta vez lo vamos a hacer sin marcar, para que vayamos haciéndolo mentalmente, ya, para que me vayan siguiendo. Entonces tengo primero con primero, 2 por 2, 4, y x por x, x cuadrado. Más primero con segundo, o sea, 2x por 3, 6x. Más segundo con primero, 4 por 2x, 8x. Más segundo por segundo, 4 por 3, 12. Y luego que ya tenemos esa multiplicación de término a término, voy a sumar los términos centrales y me va a quedar 4x cuadrado más 6 más 8, 14, x más 12. Ya ahí obtengo el área de mi expresión. ¿Ya? Y ahí ¿Así estaríamos. nomás? ¿Solo es eso? Sí, pues. ¿Por qué? Porque fíjense bien, nos están pidiendo que escribamos la expresión que representa el área y luego resolverla. Y el área y la expresión que representa el área es esta. Esa. Eso solamente que está en azul es lo que representa el área. Porque es la multiplicación de la base por altura. Y acá está resuelta. ¿Ya? Eso es. Bien. Así que eso. Ya chicos, entonces vamos a dejar hasta aquí la grabación.